Bienvenidos a todos y a todas. Somos Eclosionar y esta noche vamos a presentar cuestiones vinculadas a la realidad social y económica de nuestro país. Pero más importante es que vamos a abordar medidas para superar las presentes dificultades de contexto. Mi nombre es Axel Cantón y voy a ser el moderador de esta jornada. Les agradecemos a todos y todas por su presencia. Les pedimos que pongan sus celulares en modo silencio y esperamos que disfruten del evento. Vamos a presentar al primer orador de esta noche. Él es Sergio Echarri. Sergio nació en Lanús. Tiene formación en periodismo, ciencias sociales y humanísticas. Sergio tuvo un programa de radio destinado a la divulgación del ingreso ciudadano. Durante la emisión del mismo entrevistó a los principales intelectuales en el plano local e internacional, así como a grandes referentes vinculados a esta materia. Muchos de ellos vinculados a la Red Global de Ingreso Ciudadano, la Red Renta Básica, la CEPAL y la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, entre otros. También, en varias emisiones radiales, dialogó con muchos integrantes de la comunidad política con el objetivo de lograr la visibilidad del ingreso ciudadano en nuestro país. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por venir al evento. Vamos a empezar con la introducción. El mundo hoy en día es más rico que nunca. Aunque no lo puedan creer, en tiempos de Macri, el mundo es más rico que nunca. En nuestro país los adelantos tecnológicos producen alimentos para 400 millones de personas. Somos 40 millones y hay gente que pasa hambre. Por lo tanto, se hace imperioso socializar esta abundancia en forma de un ingreso ciudadano para acabar con la pobreza estructural de décadas. O sea, si se implementara un ingreso ciudadano hoy en día acá, ahora se acabaría con la pobreza nada más y nada menos. Existe un mezquino desacople entre el avance de la tecnología y el avance de nuevos derechos sociales, o entre el avance de la tecnología y la mentalidad propia de otras épocas. Lo que necesitamos, siguiendo en esta línea de pensamiento y haciendo una analogía tecnológica, es como que nos estamos subiendo a autos autónomos y todavía nos pensamos conductores de carretas a caballo. Necesitamos nuevos derechos del siglo XXI, derechos que reflejen esa hiperproductividad tecnológica, esos cambios introducidos ya hace un tiempo en la matriz productiva. Bueno, ya que nombramos el ingreso ciudadano, vamos a dar su definición más acertada. Es una asignación monetaria estatal pagada como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente acreditado, es decir, a los ciudadanos, sin tener en consideración si la persona es rica o pobre o cuáles fueran sus fuentes de ingreso, si tiene un empleo remunerado, con quién conviva y el culto que profese. Es decir, en pocas palabras, es una asignación pública, incondicional, dirigida a toda la población. Acá se pueden establecer sus características. Debe ser universal porque es la única forma de garantizar de que nadie caiga por debajo del umbral de pobreza. Hace 3 años Claudio Lozano nos había dicho que de la totalidad de las asignaciones, 2.800.000 chicos quedaban por fuera de las prestaciones. Entonces esto no hace más que corroborar de que tiene que ser universal. Pero además los subsidios condicionados, que reciben ese nombre porque justamente el perceptor se tiene que ajustar a la condición estipulada por el Estado para percibir la asignación, se brinda ex post. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente la persona tiene que presentar la condición para recibir la asignación. O sea, tiene que estar presentado el problema para combatir el problema. Tiene que haber pobreza para combatir la pobreza. El ingreso ciudadano, al ser universal y pretender con eso que nadie caiga por debajo del umbral de pobreza, lo que pretende es que no haya pobreza, no que haya pobreza y combatir la pobreza. Por lo tanto, se brinda ex ante, o sea, antes de que ocurra la pobreza y ocurra el problema. Tiene una función profiláctica, preventiva. Bueno, después tenemos que es incondicional. Debe ser incondicional porque es la única forma de superar la trampa de la pobreza. ¿Qué es la trampa de la pobreza? Cuando una persona tiene determinado nivel de ingresos y el Estado lo asiste con una asignación, si luego consigue un trabajo y con la remuneración del trabajo se sitúa por encima de ese nivel, el Estado, al salir de esa condición preexistente, le quita la asignación y si pierde el trabajo se queda sin nada. En cambio, el ingreso ciudadano, al ser incondicional, no es incompatible con otras fuentes de ingreso. O sea, la persona puede buscar trabajo y no tener miedo a perder el ingreso ciudadano. A menudo nos dicen que determinadas personas son planeros, se prenden de la teta del Estado, son vagos. En realidad eso es un prejuicio
porque un gran porcentaje de este sector de la población tiene miedo a perder la asignación, por eso no busca trabajo. Por lo tanto, el ingreso ciudadano promueve la búsqueda activa de empleo y combate la informalidad. Con respecto a la informalidad, el ejemplo más común son, por ejemplo, las empleadas domésticas, que le piden a sus empleadoras que la mantengan en negro para no perder la transferencia condicionada. En el país hay un 76% de empleadas domésticas en la informalidad. Miren qué bien que les vendría un ingreso ciudadano. Y después, no sé si están al tanto, que hace 2 o 3 días organizaciones sociales se movilizaron desde el Obelisco al ANSES a reclamarle a Emilio Basavilbaso, el titular de este organismo, que había muchas dificultades, muchos requerimientos para tramitar las asignaciones y tardaban como 2 o 3 meses en poder conseguirlas. Si hubiera un ingreso ciudadano implementado, lo recibirían, lo cobrarían en el acto, porque justamente es incondicional y universal. Bueno, luego tenemos que erradica la pobreza. Sí o sí la cuantía se debe situar por sobre el umbral de pobreza. Si hoy implementáramos, como dije, un ingreso ciudadano, no habría más pobreza estructural. También Claudio Lozano nos había dicho hace 3 años que para hacerlo universal dentro del grupo etario de la niñez se tenía que destinar un 3% del PBI. Hoy la cifra debe ser otra, pero sigue siendo pequeña seguramente, por lo tanto es una cuestión de voluntad política. Es un derecho de ciudadanía. La única condición para poder cobrarlo, al igual que el sufragio universal, que para poder votar hay que ser ciudadano, para poder cobrar el ingreso ciudadano hay que ser justamente ciudadano o residente acreditado. Y al igual que el sufragio universal, no se circunscribe a ningún partido político u orientación ideológica determinada. A menudo nos dicen que el ingreso ciudadano de derecha, de izquierda, liberal. El ingreso ciudadano per se no tiene ninguna ideología. Los que tienen ideología son sus promotores y la financiación específica que promueven. La financiación de izquierda lo que pretende es eliminar todas las prestaciones sociales y que vayan a parar al ingreso ciudadano, y además, conjuntamente con la implementación de un ingreso ciudadano, que el Estado siga invirtiendo en políticas destinadas a la salud, a la educación, que no se achique el estado de bienestar. Por otro lado, se debe cobrar un impuesto en los tramos superiores de ingreso, un verdadero impuesto a la ganancia, no como el de ahora, concretamente en el 20% más rico, y que eso se redistribuya al 80% no estrictamente rico, que es el que sale ganando. Los ricos pierden porque pagan más de ingreso ciudadano para poder financiarlo que de lo que reciben. Acuérdense que al ser universal también lo reciben los ricos. La BIEN, que significa Basic Income Earned Network, que es Red Mundial de Ingreso Básico, que nuclea todas las filiales oficiales de todos los países, se pronunció hace poco a favor de la financiación de izquierda. Y bueno, luego tenemos la característica más importante, que es que dota de libertad a la gente y que confiere una diferencia, conforma una diferencia sustancial con los subsidios condicionados. Cambia las relaciones intersubjetivas de subalternidad. El ingreso ciudadano se basa en una corriente filosófica que tiene más de 2300 años, que es la republicana, y que tiene 2 vertientes, la democrática y la oligárquica. A la democrática suscribían personajes históricos como Aristóteles, Cicerón, y a la democrática, por ejemplo, Robespierre, Protágoras. La que nos interesa a nosotros es la democrática. La democrática lo que dice básicamente es que toda la población tiene que tener la asistencia material garantizada para no depender de un otro para sobrevivir. O sea, para no ser sujeto de derecho ajeno, para no estar a merced de la discrecionalidad de otro particular. ¿Esto cómo se traduce? Una persona, por ejemplo, cuando va a buscar trabajo y no tiene la asistencia material garantizada, depende del que se sienta detrás del mostrador, del empleador, para poder sobrevivir. Entonces, a menudo es objeto de extorsiones tácitas o explícitas, como las del tipo, si no te gusta este trabajo con estas condiciones precarias, detrás de la puerta hay un montón que quieren ocupar tu lugar. El famoso ejército industrial de reserva de que hablaba Gramsci. Si el trabajador tuviera la asistencia material garantizada, aumentaría sustancialmente su poder de negociación frente a la patronal, ya que el empleador, consciente de esta situación, de que su supervivencia no depende de su voluntad, de la voluntad del empleador, el trabajador podría negociar mejores condiciones de trabajo o rechazar ese trabajo basura, de mierda, por un trabajo más digno, más propio, más estimulante. Por otro lado, lo que permite también el ingreso ciudadano es complementar una remuneración de un trabajo part-time, de medio tiempo, con el ingreso ciudadano, y la persona tendría más tiempo libre para dedicarlo al ocio creativo, a estudiar, a lo que quiera la persona. Por lo tanto, el tener la existencia material garantizada da libertad a la gente, al ciudadano, para hacer lo que realmente quisiera hacer en su vida. Juan Parrish, que es un filósofo belga, que es uno de los cofundadores de la BIEN, uno de los precursores en la difusión de la temática, habla que existen 2 tipos de libertades, la libertad formal y la libertad real. La formal es la de los papeles, la de las garantías constitucionales, la de la igualdad ante la ley, la jurídica.
La real es justamente la que nos permite hacer lo que realmente quisiéramos hacer en nuestra vida. En la actualidad hay libertad formal, no hay libertad real, porque un tipo que va a buscar trabajo y tiene que aceptar un trabajo precario para poder ganarse la vida, no es libre de elegir lo que quiere para su vida. Por lo tanto, esto es una ficción jurídica, un invento del liberalismo que con el pretexto de universalizar la libertad, la universalizó en el plano formal, no en el plano real. No hace falta ser un economista, o sea, basta con mirar los niveles de redistribución de la riqueza, de desigualdad, o ser un economista así y mirar los índices de Gini para ver que la libertad real no existe, no es tal. Este es un triunfo del liberalismo que logró disociar el concepto de libertad de las condiciones materiales de existencia. En la antigüedad o en la historia, esto estaba más claro. Las condiciones materiales o la propiedad daba libertad a la gente. No estaba esta confusión. De hecho, en el republicanismo oligárquico de la antigua Grecia, los que tenían posesiones eran los que no trabajaban, los que se dedicaban a participar del Senado, a hacer filosofía, y los desposeídos y los esclavos eran los que trabajaban. Y el trabajo era considerado una forma de castigo. Según Aristóteles era esclavitud a tiempo parcial. Eran un poquito más pillos que nosotros, ¿no? La pasaban mejor. Por lo tanto, de esta mención histórica se puede inferir también que el tener la asistencia material garantizada confiere un estatus político a la persona. Le permite participar de la vida cívica, ejercer la virtud ciudadana. No solo le da independencia material, sino que le da una existencia social. Por otra parte, el concepto de libertad que tenemos naturalizado también proviene del liberalismo, tomado de Blackstone en el siglo XVIII, que a su vez él lo tomó del derecho romano, y que dice que la propiedad es el dominio exclusivo y despótico que una persona exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo exterior. En este dominio despótico se puede ver un deseo de acumulación voraz sin tener en cuenta al prójimo. El republicanismo, en cualquiera de sus dos vertientes, incluso en la oligárquica, lo que proponía era que la propiedad no esté tan polarizada, tan concentrada en un puñado de individuos que sean capaces de disputarle el destino de la nación al resto de los ciudadanos y coartarle su libertad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Los grupos económicos ponen gobiernos, hacen boicot económicos, determinan la política económica a seguir. Robespierre a este respecto decía que la propiedad confería libertad, pero siempre y cuando esa propiedad no interfiriera con la propiedad de terceros, sus derechos y libertades. Bueno, vamos a pasar ahora a los beneficios. Perdón, me salté una diapositiva. Esta es de la que estaba hablando. Supera la trampa de la pobreza, ya lo dijimos, promueve la creación de microemprendimientos. ¿Qué pasa? Hoy en día hay aversión a invertir en microemprendimientos por miedo a que vaya mal y que la persona quede desamparada materialmente. Con un ingreso ciudadano podría pasar lo mismo, podría perder la inversión, pero seguiría recibiendo un flujo constante de dinero. Y aparte no se olviden que la existencia material seguiría estando garantizada. Combate el clientelismo político. Hoy en día toda la diversidad que hay de planes hace que no haya control. Acuérdense que dije que todos los planes se eliminan y la plata va a parar al ingreso ciudadano. Por lo tanto hay un control más central y no queda sujeto a la discrecionalidad periférica de los punteros. Concilia el trabajo voluntario con el reproductivo y el empleo remunerado. ¿Por qué? Justamente al permitir la proliferación de trabajo part-time, la gente va a tener más tiempo para dedicar a estas dos actividades. Aumenta la capacidad de negociación frente a la patronal, ya lo dijimos. Otorga libertad republicana para decidir lo que nos gustaría hacer, lo dijimos. Posibilita un contrapoder en el seno familiar e independencia material de la mujer. Lo de la independencia material de la mujer tiene que ver con que a veces hay mujeres que están en entornos familiares violentos y dependen materialmente del marido violento. La instalación de un ingreso ciudadano conforme con políticas sociales y asistencias sociales y psicólogos podría ser una llave de salida de esa persona de ese entorno violento. Y el contrapoder, porque bueno, estamos en una sociedad obviamente patriarcal y el poder económico en su mayoría lo tiene el hombre, y la mujer de esta forma estaría empoderada económicamente y conformaría un contrapoder dentro del seno familiar. Erradica la pobreza y la indigencia, lo dijimos, posibilita la redistribución de la oferta laboral y la reducción de la jornada. Bueno, al posibilitar la proliferación de trabajo part-time, la otra mitad de la jornada puede ser ocupada por otro trabajador y por lo tanto se redistribuye la oferta laboral.
ahorra al Estado gastos burocráticos y erogaciones en salud. Los gastos burocráticos, hay estudios en Europa, por ejemplo, que dicen que de 2 euros, uno va a pagar al sistema, a la burocracia, a pagar al inspector, del inspector que corrobore que el perceptor se ajusta a la condición estipulada por el Estado, y otro va al perceptor. De esta forma iría todo el perceptor. Por otro lado, en cuanto a las erogaciones en salud, ya vamos a ver si me da el tiempo, como por ejemplo en la prueba piloto que se desarrolló ahora en Finlandia, aumentó la confianza en el futuro y bajó el nivel de estrés de los perceptores. Por lo tanto, se ahorraría el Estado en invertir en materia de salud. Bueno, tenemos las objeciones recurrentes. Somos 40 millones de Argentina, bueno, 44, ahora está un poco desactualizado. La canasta básica total está en 27.500, es infinanciable. No se crea riqueza para financiar el ingreso ciudadano. Lo que se grava es la riqueza ya existente. Se cobra un impuesto en los tramos superiores de ingreso. Se puede debatir, ampliar la base imponible, impuesto a la automatización, a los bienes personales, ecológicos, a la renta financiera. Se verá en el momento que se implemente un ingreso ciudadano. Los ricos no van a querer y las empresas financiar el ingreso ciudadano. Bueno, Jan aún se va a despedir al respecto de esto, pero voy a adelantar de que el Banco Mundial pronostica para dentro de 10 años un 64.6% de desempleo tecnológico por la automatización. 2 de cada 3 empleos se van a perder. Entonces, primero van a tener un estallido social y segundo no van a tener dónde colocar sus productos porque va a bajar sustancialmente el consumo. Va a incentivar la vagancia y bueno, la no búsqueda de empleo. Bueno, recuerden que al superar la trampa de pobreza promueve la búsqueda activa de empleo. Segundo es tener una concepción muy limitada de la naturaleza humana, pensar que el hombre se pone en funcionamiento con el estímulo del garrote y la zanahoria. Ya vamos a ver en pruebas pilotos, por ejemplo en la India aumentó muchísimo el nivel de instrucción, se montan microemprendimientos, el ser humano quiere progresar, tiene una naturaleza curiosa. Por otro lado, el tema de los planeros se va a eliminar porque vamos a ser todos planeros, todos vamos a cobrar un ingreso ciudadano. Y en cuanto a esto de la vagancia, ya se ha repetido en la historia. Cuando los trabajadores querían negociar las vacaciones pagas, decían que se iban a dedicar a emborracharse. Esto se responde con una frase que lo dejo a criterio de ustedes. La vanguardia de hoy es el sentido común del mañana. Y bueno, luego tenemos que es un ingreso propio de los países ricos. Esto lo voy a desmontar con estas objeciones con 2 lugares en vía de desarrollo, pero antes voy a hablar del caso de Alaska, que es el único lugar en el mundo donde ha implementado un ingreso ciudadano. Desde 1982 las ganancias de la venta de petróleo y gas del Estado fueron a parar ese 25% de esas ganancias al Fondo Permanente de Alaska, que es un fondo semipúblico, semiprivado, que es el que financia el ingreso ciudadano. La cuantía se calcula con, el promedio de los últimos 5 pagos anuales, se paga de forma anual, individual e incondicional, y con el precio internacional del barril. Por eso dije que es una especie de renta básica o ingreso ciudadano, porque no proviene de una reforma tributaria que ajuste el tipo impositivo o el porcentaje de impuesto para que se intervienen variables como el costo de vida, la inflación, la cuantía siempre se sitúe por sobre el umbral de pobreza. Pero con todo, el ingreso ciudadano de Alaska hizo que Alaska sea uno de los estados menos desiguales y con menos índice de pobreza de Estados Unidos. La derecha, que se abstenía, y sectores de la población funcionales, ahora no lo quieren sacar. Es como todo, siempre con prejuicio las cosas y después se instalan. Para que se den una idea, en el 2009 se agregó 900 millones al poder adquisitivo de la población, lo que significó en ese momento 10.000 nuevos puestos de trabajo. El único requisito, como es incondicional, es haber vivido un año en Alaska, no haber cometido un delito grave en el último año y llenar un formulario, nada más. Bueno, luego tenemos, ahora sí, los casos en Namibia. Sepan disculpar mi mal manejo del africano, pero no es un idioma muy común. En la zona rural de Otjibero-Omitara se pagó a 930 personas de manera individual. Ya terminó. De manera... Sí, esa alarma, no sé si fue para mí, pero bueno. De manera individual a 930 personas, $100 namibios, que ese fue el equivalente en su momento a $12.4 estadounidenses. Esta iniciativa duró 2 años, del 2007 al 2009, fue promovida por la Coalición del Subsidio de la Renta Básica, que es un conjunto de organizaciones locales, y si bien la cifra fue pequeña, los resultados fueron impresionantes. Se pasó de un 42% de chicos con índice de bajo peso a un 10% y de un 40% de deserción escolar a casi un 0%. Bueno, se crearon nuevos microemprendimientos y al aumentar el poder adquisitivo de la población,
los productos de estas empresas encontraron nichos y nuevos mercados, digamos. Pero con todo, el gobierno de Namibia se resiste a hacerla extensiva a toda la población. Y luego, para finalizar, tenemos el ejemplo de la India, en la zona también rural de Madhya Pradesh. En el 2010, una prueba piloto que duró un año, se pagó a 6.000 personas, $24 estadounidenses. Esta iniciativa la promovió el Sindicato de Trabajadoras, Asociación de Trabajadoras Autónomas SEWA, con el apoyo de UNICEF. Y bueno, también tuvo muy buenos resultados, aumentó los niveles, sobre todo de instrucción, la educación, la salud, se invirtió en infraestructura. Las mujeres juntaron varios ingresos ciudadanos y compraron telares como microemprendimientos. Y bueno, nombro así al pasar rápidamente, Brasil es el primer país en el mundo de tener una ley nacional de renta básica promovida por el representante histórico del PT, del Partido de los Trabajadores, Eduardo Matarazzo Suplicy. Se la sacó a Lula da Silva en el 2003, pero bueno, con todo no fue reglamentada y ganó lugar el programa Bolsa Escolar. También tenemos el caso de la Ciudad de México. A ver si lo tengo por acá. En la Ciudad de México hay una pensión no contributiva para adultos mayores que es universal dentro de ese grupo etario, es para adultos mayores de más de 68 años. Y bueno, el último reglamento fue que se destinó a un universo de 410.000 adultos mayores y los resultados fueron muy positivos. Aumentó el poder de autodeterminación, la libertad, el respeto dentro de la familia, la visibilidad pública de esas personas, la salud, la nutrición. Bueno, tuvo muy buenos resultados. Bueno, la nación Cherokee, Finlandia, hubo un experimento ahora hace poco que fue muy resonante. Kenia, las provincias de Ontario en Canadá, Utrecht en Holanda. Bueno, la lista es larga, esto no es algo improvisado, utópico, flashero, que recién empiezan las pruebas pilotos. Ya lleva bastante tiempo. Y bueno, les quería decir que en el país, para finalizar, hay muchos políticos que están al tanto de la medida. Santoro, Daniel Arroyo, Margarita Stolbizer, Lilita Carrió, algunos van a ser de su agrado y otros no. Dualde, ¿qué más? Nauna, a ver, ayúdame. Rafael Kessler del Movimiento por la Dignidad, Leve Yeyati, que fue asesor de la presidencia, Grabois. Bueno, la lista sigue, la verdad que ahora no me acuerdo. Muchas gracias por escucharme, ha sido un gusto que estén acá.